porque ya está con nosotros en la vía telefónica Iván Villegas, director de operaciones de la ATU, a quien le damos la bienvenida. Señor Villegas, buenos días, bienvenido a Súbete Ya. Muy buenos días, Stephanie, muy buenos días, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Ya estamos tomando medidas respecto a lo que se ha dispuesto desde el Ejecutivo con el decreto de urgencia 079-2020 que otorga un subsidio excepcional a el transporte urbano en Lima y Callao. Iván, muy buenos días. Realmente nosotros vemos con muy buena manera las acciones importantes que está haciendo la ATU. Por ejemplo, hemos visto en esta semana, el día de ayer específicamente, el lanzamiento del pago sin contacto que la autoridad está haciendo suya como una solución viendo a los usuarios. Y ahora no solamente es ver a los usuarios, sino a quienes hacen posible el transporte público, que son las empresas de transporte y los propietarios de las unidades. Por lo tanto, ya ustedes han emitido el reglamento de operación, de operatividad del subsidio. Nos gustaría escuchar cuáles son las partes más relevantes que pueda tomar en cuenta las empresas de transporte y los propietarios y realmente se aplique esta norma en cabal cumplimiento de lo que dice el decreto de urgencia 079 para poder, número uno, garantizar la continuidad del servicio y número dos, cumplir los protocolos, que es algo fundamental para cuidar la vida y la salud de los usuarios. Señor Villegas, le pido por favor que se quede con nosotros. Vamos a volver con su respuesta a la pregunta que le plantea Ángel después de la pausa aquí en Súbete Ya. Estamos conversando con Iván Villegas, director de operaciones de la ATU. Volvemos. 11:17 de la mañana y estábamos conversando con Iván Villegas, director de operaciones de la ATU. Y Ángel, para que todos nuestros televidentes y radioescuchas que recién se unen a la multiplataforma de Exitosa recuerden el planteamiento que le hacías al señor Villegas, Ángel. Efectivamente, Stephanie, gracias. Preguntábamos a Iván Villegas, director de operaciones de la ATU, qué, digamos, temas relevantes se debe considerar de este reglamento que ha sido aprobado por parte de la presidencia ejecutiva de la nueva Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, que deban conocer, por un lado, los transportistas, por otro lado, los propietarios de las unidades, que también van a ser los beneficiarios, y las implicancias que esto va a tener, digamos, para todos los usuarios del transporte público. Bien, Ángel, para precisar, el decreto de urgencia ya establece unas condiciones para el otorgamiento del subsidio, adicional, obviamente también a lo que es el cumplimiento de los protocolos ya aprobados a nivel de ejecutivo, me refiero al tema de protocolos de salubridad, y las condiciones específicas para que las empresas y los propietarios puedan tener el beneficio del subsidio, básicamente son contar con título habilitante vigente a la entrada de vigencia del decreto de urgencia, brindar el servicio de transporte a través de vehículos habilitados, cumpliendo las rutas, las frecuencias, los itinerarios y el horario autorizado. Un elemento importante también aquí es no contar con sanción firme por incumplimiento de los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud, estar inscritos en el RUC y no encontrarse en estado de baja o suspensión temporal de actividades o no tener la condición de no habido o no hallado en el RUC también. Son los elementos importantes, esenciales que se van a verificar para hacer el otorgamiento del subsidio a las empresas y a los propietarios. Esos son los requisitos, pero ¿cómo se va a entregar de manera tangible el subsidio, señor Villegas? Porque estamos hablando de un sistema comisionista afiliador que tiene al empresario, pero además también al dueño, al conductor del vehículo. Sí, parte de la acción ya propia de materializar el subsidio es que el mismo decreto de urgencia nos establece a la ATU de que el subsidio va a ser en base a los kilómetros recorridos. Para ello nos dispone algunas medidas que debemos implantar, por ejemplo, que tenemos que adecuar los registros que tenemos de las empresas, los vehículos y las rutas, de modo que podamos tener la información actualizada y verificada, y esto para que en una segunda fase que estamos trabajando también implementemos un sistema de control vía GPS en el cual también se está disponiendo que las empresas de transporte implementen un dispositivo o una aplicación a través de celular
para hacer el registro del GPS en el sistema que ATU está implementando, con lo cual tenemos un primer mecanismo efectivo de control de recorrido de los kilómetros, y otro mecanismo que está implementando la autoridad es el tema de la supervisión en campo del cumplimiento de estas condiciones que he señalado antes. Iván, a propósito del GPS, hay una parte del reglamento, no sé si podríamos clarificarnos, en el sentido de que, si bien es cierto, es una responsabilidad de la empresa de transporte de implementar el GPS, pero hay una parte del reglamento que indica que la ATU podría entregar un dispositivo para ese efecto. ¿En qué consiste ello? ¿Hay una oportunidad, una alternativa que la ATU también pueda entregar este dispositivo para poder, digamos, exceptuarse del equipo del GPS propiamente, o es un dispositivo que necesariamente va enlazado al GPS? A ver, para aclarar ese punto, efectivamente, Ángel, es bueno que quede preciso, las empresas de transporte tienen que implementar un dispositivo GPS o un smartphone que nos permita transmitir a la autoridad la ubicación del vehículo en tiempo real. La autoridad, en el caso de dispositivos tipo smartphone, les proporcionará un aplicativo a las empresas desde donde se transmitirá la información al sistema central de la ATU. En el caso de GPS dedicados o dispositivos GPS dedicados, se configurarán para que estos también transmitan de manera directa a la central de control y monitoreo de la ATU. Perfecto. Ahora, por otro lado, Iván, se hablaba de que realmente el subsidio iba con la finalidad de que las empresas de transporte no suban sus pasajes. Y hemos visto en estas últimas semanas algunas quejas de los usuarios que ya algunas empresas habían subido, que en parte era entendible porque ante la no llegada del subsidio, evidentemente algunas tenían que reajustar su pasaje. Sin embargo, cuando ya ahora se va a entregar el subsidio, ¿esto qué va a implicar? ¿Que las empresas tengan que retornar a cobrar el pasaje de antes? ¿O esto va a ser, digamos, muy al margen de que el pasaje haya sido subido y por lo tanto el subsidio sí o sí se va a entregar de todas maneras como un apoyo a los transportistas? Sí, sobre ello mencionar lo siguiente, ¿no? En esta coyuntura excepcional de la pandemia, el Ejecutivo ha visto necesario otorgar este subsidio también por la coyuntura misma, y lo que buscamos es primero que se garantice el servicio al ciudadano, y más aún en esta época que ya estamos haciendo la fase de la reactivación económica, y aquí también apelamos a que las empresas sean conscientes de que la situación de la población no es la mejor económicamente, y por lo tanto, si el subsidio que está otorgando el Estado ayuda a que esta tarifa no deba incrementarse, es la medida en que todos colaboremos, empresas de transporte y autoridad, y eso de parte de la autoridad lo que estamos haciendo. Claro, señor Villegas, pero es una situación que ya se ha dado, ¿no? Hemos conversado con algunas personas que antes pagaban 1,50 sol, 2 soles el tramo, y ahora pagan 4 soles hasta 4 soles 50. Entonces, la pregunta va por el lado de cuál es la proyección al futuro, porque de alguna forma esta situación es por 30 días. Usted hace un llamado, apela a que los transportistas sean conscientes y no alcen el pasaje, pero en el caso de este transporte tradicional, no hay de alguna manera un pasaje que ya uno sabe, esto es lo que voy a pagar, es algo que va en base a la oferta y la demanda. En cambio, la situación de los concesionarios, que también se está presentando complicada, es diferente. Entonces, ¿vamos a continuar con este sistema que no favorece al usuario, o la idea es que se haga un espacio ya y una reflexión consciente de que debemos formalizar la situación? En la medida que ya el servicio de transporte público ha sido declarado como un servicio público, ya tenemos la primera herramienta, digamos, para poder lograr que se tenga un servicio distinto, y eso implica que también tengamos una definición a nivel de tarifas, y tenemos que buscar de reglamentar y adecuar en adelante toda la gestión del sistema de transporte que se hace
desde la ATU ahora administrando como autoridad única en la ciudad. Entonces, creemos que es uno de los primeros pasos que estamos dando en ordenar el transporte, tener nuestro reglamento que nos permita ya ordenar y poder hacer una gestión efectiva de este servicio público, ¿no? Iván, al respecto, ¿cuál es la visión que tiene en todo caso de manera más contundente la ATU como autoridad, en el sentido de que tenemos por un lado pues el transporte tradicional que busca una estabilidad jurídica en el tiempo? Por otro lado tenemos en el transporte urbano también algunos servicios concesionados como es el metropolitano y los corredores complementarios. El día de hoy, lógicamente, se ve y muchos usuarios realmente comentan por lo que viven día a día, que en las concesiones los pasajes siguen igual, o sea, no se puede subir. En cambio, en el sistema tradicional está pues regulado por la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué es lo más sano en todo caso para la ciudad? ¿Tener este sistema mixto o que se migre realmente a un sistema integrado de transportes en base a concesiones, donde por un lado, pues lógicamente, hay un control de la tarifa, ¿no? Donde el usuario no se perjudique con tarifas elevadas, pero por otro lado también donde la ciudad gane en el sentido de que realmente existan las condiciones para un subsidio, ya sea la oferta o ya sea la demanda? Creo que lo más propio de repente podría ser a la demanda, pero donde se tengan niveles de control, porque a nivel del sistema tradicional, como vemos el día de hoy, y creo que ha sido uno de los factores por el cual se ha demorado el subsidio, es que no existen estas condiciones. ¿Cuál es la visión en conclusión de la ATU al respecto, Iván? La ley de datos establece que el servicio de transporte en la ciudad tiene que ser concesionado. No hay opción dentro de la ley para mantener el sistema que se tiene. Entonces, en esa línea que estamos trabajando nosotros, nuestro reglamento, como ya lo hemos anunciado, y a eso vamos a ir. Y claro, siendo un servicio público nos permite la implementación del sistema integrado de transporte en la ciudad, y considerando estos temas de tarifa, de programación, de horarios y frecuencias establecidos y que se puedan implementar y ejecutar y cumplir también por las empresas de transporte. Bien, señor Villegas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en